que cuando Eh, quieras. Gracias, Camila. Muy buenas tardes a todos los que están presentes hoy para ver el seminario de la doctora Andrea del Campos Fair. Antes de presentar propiamente tal a la profesora Andrea, quisiera pedirles por favor que sus cámaras y sus micrófonos los mantengan apagados y también recordarles que el mecanismo para hacer preguntas puede ser a través del chat o simplemente si ustedes quieren pueden levantar la mano virtual que tiene Zoom y abrir su micrófono para hacer la pregunta de esa forma. ¿Ok? Habiendo dicho eso, hoy día tengo el agrado de presentar a la profesora Andrea del Campo, quien es químico farmacéutico y doctora en ciencias farmacéuticas de la Universidad de Chile, donde también realizó un postdoctorado centrado en alteraciones mitocondriales asociadas a la vejez, en el Laboratorio de Fisiología Celular del Músculo de la Facultad de Medicina. Desde el año 2019, la doctora Andrea del Campo es profesora asistente en el Departamento de Farmacia de nuestra facultad. Y el foco de su investigación se concentra en disfunciones mitocondriales y sarcopenia que se asocia a desórdenes del músculo esquelético debido al envejecimiento. En su investigación, la doctora del Campo busca integrar el estudio del envejecimiento como un modelo asociado a la farmacología que se relaciona con múltiples otras áreas, desde polifarmacia, interacciones farmacológicas entre medicamentos, metabolismo mitocondrial o compuestos de productos naturales que pueden generar respuestas en algunas líneas celulares a nivel mitocondrial. Es por ello que hoy la doctora Andrea del Campo nos presenta su proyecto de fondesitinización, el cual se titula como rol potencial de la morfología mitocondrial como regulador de la sarcopenia a través del mecanismo de respuesta de proteínas mal pelegadas mitocondriales. Andrea, por favor, adelante, es todo tuyo el escenario. Gracias, Cristian. Bueno, gracias a todos por venir a escucharme y gracias también por la oportunidad que tengo de mostrar un poco de lo que hago en mi investigación. Bueno, como dijo Cristian, este es un fondo de iniciación que me adjudiqué el año 2019, así que no hemos estado exentos de algunas dificultades, pero aún así hemos tratado de a poquito de ir sacándolo adelante. Y el título, bueno, original es este que aparece aquí en inglés, y como muy bien tradujo Cristian, es el papel de la morfología mitocondrial como regulador de sarcopenia a través del mecanismo de respuesta a proteínas mal plegadas mitocondriales. De este título en español podemos desprender tres conceptos que es importante que nosotros entendamos para poder llevar a cabo este proyecto y esta idea, y que además cada vez han surgido con mayor importancia en el ámbito del envejecimiento. El primer concepto que vamos a ver entonces es el concepto de sarcopenia, para luego ver conceptos asociados a los organelos, que son las mitocondrias, que es la morfología mitocondrial, y la respuesta a proteínas mal plegadas, que en esta presentación la vamos a encontrar con sus siglas en inglés, UPR, de Unfolded Protein Response mitocondrial. ¿Vale? Entonces, partiendo por la sarcopenia, que es el contexto de esta investigación, hay que tener muy claro que la sarcopenia es la pérdida de masa muscular que se da simplemente por el paso del tiempo. El paso del tiempo, el paso de los años, promueve la degeneración del músculo esquelético, y esto es a partir de más o menos los 30 años. A partir de los 30 años se empieza a perder masa muscular a una tasa bastante pequeña, pero ya a partir de los 50 se empieza a perder en una razón de 0,5 a 1% por año, pudiendo entonces llegar en adultos mayores a ser muy pronunciada esta pérdida y por lo tanto promover dificultades, incluso la pérdida de la autovalencia de las personas mayores. Por lo tanto, es una, no sabría en el paso del tiempo, pero sin duda alguna conlleva a patologías asociadas. Muchas investigaciones se han centrado entonces en este fenómeno de sarcopenia, de pérdida de músculo esquelético, y si bien hay distintas aristas, muchas de ellas convergen en lo que es la mitocondria
particularmente en la disfunción mitocondrial, como podemos ver acá. ¿Qué vendría a ser la disfunción mitocondrial? Bueno, la mitocondria es es el principal organelo encargado de darle energía a la célula, y la disfunción mitocondrial radica entonces en un aumento del estrés oxidativo y de la producción de especies reactivas de oxígeno, o ROS, como aparece aquí, también en una disminución de la producción de ATP, o disminución de la bioenergética en general de este organelo, y también el envejecimiento se ha relacionado mucho con daño. Las teorías más antiguas de por qué envejecemos no solo a nivel muscular, sino que a nivel de cualquier célula. Entonces, en este contexto es que se han desarrollado investigaciones a nivel de sarcopenia, ligando las mitocondrias y la disfunción mitocondrial con la senescencia celular, que es básicamente como se conoce el envejecimiento a nivel celular. Como todo evoluciona en la ciencia, las mitocondrias ya no son esos pequeños organelos individuales a cargo de la bioenergética celular y de la producción de ATP, sino que ahora, hace ya un par de décadas, se ha descrito que las mitocondrias se comunican y conversan entre ellas a través de distintos mecanismos, como son la morfología mitocondrial y la dinámica mitocondrial, que incluye procesos de fisión y fusión mitocondrial. Entonces, a través de estos procesos, dos mitocondrias se pueden unir para hacer una mitocondria más grande, o una mitocondria muy grande se puede separar en mitocondrias más pequeñas con el fin de adaptarse según el requerimiento energético de cada uno de los tipos celulares o del fenómeno que esté ocurriendo en el exterior de la célula. Por ejemplo, ejercicio, dieta, etcétera, etcétera. Entonces, la morfología mitocondrial se cambia según la necesidad energética de la célula. En un principio, cuando estos procesos recién empezaron a describirse hace un par de décadas atrás, estas de aquí, FIS1 y TRP1, eran las encargadas del proceso de fisión mitocondrial, y mitofusina 1 y 2 y OPA1 eran las encargadas del proceso de fusión. Pero, como les he dicho yo, todo en la ciencia evoluciona, y ahora se ha descubierto o se ha descrito que hay muchas más proteínas encargadas sobre todo del proceso de fisión, y dejan a mitofusina 1 y OPA1 como las encargadas de los procesos de fusión mitocondrial. Estas proteínas en general son bastante importantes y mencionadas en esto de la dinámica y morfología mitocondrial, y son algunas de las proteínas que nosotros vamos a alterar con el fin de después llevar a cabo nuestros objetivos, ¿ya? Por eso las menciono de a poquito. Luego, tenemos que contextualizar. Les conversé de sarcopenia, les conversé también de estos procesos de morfología y dinámica mitocondrial, pero cómo se ve o cómo conversa el envejecimiento con o la sarcopenia particularmente, con este fenómeno de la morfología mitocondrial. Estas investigaciones, que son del año 2015, esta de acá, y del 2017, hay quizás unas pocas más ahora en estos años, pero siempre han llevado a pensar que el músculo esquelético de ratones envejecidos tiene una mitocondria, que es una mitocondria más grande, ¿ya? Que sufrió procesos de fusión mitocondrial, y por lo tanto ya no vamos a encontrar pequeñas mitocondrias, sino que vamos a encontrar, como ven acá, aquí vamos a encontrar mitocondrias que son más de un volumen mayor, que es lo que refleja este gráfico de acá. Entonces, con el envejecimiento se ha visto que la morfología mitocondrial se ve alterada, ¿ya? Esto es importante que lo tengamos claro, y que además este fenómeno de alteración de la morfología mitocondrial se ha visto vinculado a una desorganización de los sarcómeros, que es la unidad contráctil funcional del músculo esquelético, ¿ya? Esto es lo que sucede efectivamente en un músculo esquelético de un ratón envejecido,
envejecido, perdón. Un ratón envejecido, y esto para que lo tengamos un poco más en contexto, es un ratón que tiene alrededor de 24 meses. La vida del ratón dura más o menos 24 meses, ¿ya? Para que hagamos la analogía. Ahora bien, ¿qué es lo que hicimos nosotros, lo que pude hacer yo durante mi investigación postdoctoral? Vimos cuándo empiezan a ocurrir estos cambios en la morfología mitocondrial. Porque, ¿qué es lo que pasa? En general, en este aspecto de la sarcopenia, se ha estudiado muchísimo lo que pasa en el fenómeno cuando el ratón o el paciente o el sujeto de estudio ya está viejo, que es una etapa en la que nosotros no podemos hacer mucho. Entonces, ¿qué es lo que nosotros quisimos investigar? ¿Qué sucede antes de que lleguemos a esta etapa, entre comillas, tan terminal o con esta sintomatología tan avanzada de la sarcopenia? Y eso fue lo que hicimos en estas investigaciones, donde quisimos hacer una línea temporal de los cambios a nivel de mitocondrias. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Nosotros teníamos distintos grupos de ratones, ratones de 2 a 3 meses, ratones de 6 a 9 meses, ratones de 10 a 14 meses y ratones de más de 16 meses, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos con estos ratoncitos? Simplemente los tomamos, electroporamos, o sea, metimos un plasmidio fluorescente mitocondrial en el músculo FDB, que es el flexor corto de los dedos, el que tiene en la patita, ahí, y después aislamos las fibras musculares de ese músculo, y vimos en fibras aisladas que están fluorescentes la morfología mitocondrial gracias a este plasmidio mitodirigido, ¿ya? Esto lo hicimos un sinnúmero de veces en un sinnúmero de animalitos. ¿Y qué es lo que nos dimos cuenta? Lo que más nos llamó la atención de todo esto es que en estos ratones de 10 a 14 meses, las mitocondrias tenían un volumen mayor, que aquí está expresado en voxel, que es básicamente el píxel cúbico, porque de esto se hace, de estas fotos, no es solo la foto de un plano, sino que es una reconstrucción en Z, por microscopía confocal, y por lo tanto tenemos el volumen de cada uno de los objetos, y efectivamente el volumen de cada uno de estos objetos o mitocondrias estaba elevado en estos ratones de 10 a 14 meses. Y no solo eso, sino que además la disposición, si se fijan aquí en la fluorescencia verde, la disposición de las mitocondrias es distinta a la disposición que vemos en un ratón joven. Este es un ratón adulto ya desarrollado, y este es un ratón, el de 2 a 3 meses, es un control de ratoncito juvenil, digamos, donde el músculo todavía no se ha desarrollado completamente, ¿ya? Entonces, aquí lo que nosotros vimos es que efectivamente a los 10 a 14 meses es cuando empiezan estos cambios en la morfología mitocondrial. Y lo corroboramos efectivamente con microscopía electrónica. Si se fijan aquí en la microscopía electrónica del 6 a 9 meses, no sé si ven el cursor, pero espero que sí, en el cuadrito de los 6 a 9 meses, las mitocondrias, que son esos puntitos grises que se ven ahí, están bien organizadas, siguiendo un patrón bastante lógico de la mano de cómo está dispuesto el sarcómero. Esto es un corte longitudinal de músculo, ¿ya? Mientras que a los 10 a 14 meses, el ratón, en sus músculos, tiene la disposición de las mitocondrias mucho más desorganizadas, tal como lo vimos en cada una de las fibras aisladas, ¿ya? Y eso se puede apreciar sobre todo aquí donde se ve esta mitocondria que es gigante, digamos, una aglomeración, y que se dispone en una posición absolutamente distinta a cómo está dispuesta en el ratón o en el músculo del ratón de 6 a 9 meses. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este paper? El mensaje de este paper, y el mensaje que quiero dejar yo ahora, antes de partir con las nuevas cosas que vamos a ver, es que en este periodo de 10 a 14 meses de ratón, o de ratones de aproximadamente un año,
que equivaldría a un humano de 45 por ahí, es que comienzan a verse estos cambios moleculares o estos cambios celulares que después desembocan en sarcopenia, ¿ya? Aquí entonces tenemos fusión mitocondrial, mitocondrias gorditas, grandes, ¿ya? Pero, como todo nuevamente evoluciona, la morfología mitocondrial y la forma en que se disponen estas mitocondrias puede ser de alguna forma un mecanismo adaptativo, ¿ya? Y con respecto a los mecanismos adaptativos de la mitocondria, hace muy poco se empezó a describir el fenómeno que les comentaba yo de UPR mitocondrial o respuesta a proteínas mal plegadas mitocondrial. ¿Qué es la respuesta a proteínas mal plegadas y con qué conversa? Bueno, conversa básicamente con lo que es el fenómeno de mitohormesis. ¿Qué es la mitohormesis? La mitohormesis es la adaptación que implica que pequeñas dosis o bajas dosis de algún estímulo dañino puede producir estrés mitocondrial, pero este estrés mitocondrial que está aquí desataría una respuesta adaptativa que podría llegar a promover la longevidad o incluso un buen estado de salud. Y aquí los autores lo dibujan como un barquito que después se tradujo, después de este fenómeno adaptativo, de estas pequeñas dosis de daño, en un barco más grande con velas que pueden recibir cierto grado de viento. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el viento es mucho, entonces el barco se rompe. Y entonces estos fenómenos de respuestas adaptativas y este estrés pequeñito, si después es seguido por un estrés muy grande, muy continuo, de manera muy crónica, puede ser dañino para el contexto celular. Y este fenómeno de la mitohormesis conversa directamente con los mecanismos de UPR mitocondrial. Aquí les muestro un pequeño resumen de una de las vías asociadas a UPR mitocondrial que dice que efectivamente después de estrés crónico durante envejecimiento lo que estaría sucediendo, esta es una postulación nuestra, de hecho este monito lo dibujé yo, después de este estrés crónico lo que estaría sucediendo es que este factor de transcripción, que es ATF5, que normalmente en condiciones fisiológicas se va a la mitocondria, en vez de irse a la mitocondria, estaría yendo al núcleo. ¿Por qué? Porque todas las proteínas mal plegadas que vemos aquí, que están acumuladas en conjunto con un aumento de los ROS, estarían haciendo que ATF5 fuera, entre comillas, por decirlo de una forma coloquial, a avisar al núcleo que lo que tiene que hacer es transcribir ciertas proteasas y chaperonas mitocondriales que se vayan a hacer cargo de estas proteínas mal plegadas, ¿sí? Entonces, después de que ATF5 va al núcleo, se transcriben todas estas proteasas y chaperonas como LOMP1, CLPP, HCP90 y otras más, que lo que hacen es manejar este estrés proteotóxico, ¿ya? Y esa es la UPR mitocondrial. ¿Qué es lo que se conoce con respecto a UPR mitocondrial y músculo esquelético? Bueno, la verdad que de esto sí que hay muy, muy poquito. Creo que hay este paper y otro más. Este paper particularmente lo que muestra es que en ratones que tienen una mutación para un gen que finalmente termina en la inducción de UPR mitocondrial, como se puede ver aquí, con un aumento de proteasas como CLPP o LOMP1, que son las que yo les mostré, o de algunos factores de transcripción como CHOP o ATF4. Este aumento de la UPR mitocondrial en estos ratones produce en el músculo esquelético particularmente un fenotipo mitocondrial donde podemos ver mitocondrias grandes, aumentadas de tamaño, que son las que aparecen aquí en el knockout, y esta M es de muscle, es un knockout músculo específico, ¿ya?
que son mitocondrias aumentadas de tamaño, que además esto va de la mano de una pérdida en la fuerza del ratón y una pérdida en el diámetro de la fibra, en el área cross-seccional de la fibra muscular. Por lo tanto, este fenotipo que muestra este ratón con la UPR mitocondrial inducida es muy parecido al fenotipo que nosotros vimos en el ratón de 12 meses, que también presentaba estas mitocondrias hinchadas muy grandes, dispuestas de una forma distinta, como se puede apreciar aquí en comparación con este control. Y bueno, va de la mano también de fenómenos como que se ven en sarcopenia, como la pérdida de masa muscular y del diámetro de fibra. Por lo tanto, la hipótesis de nuestro trabajo dice que la inhibición de esta fusión mitocondrial, que es lo que se muestra aquí, la inhibición de esto, podría estar impidiendo la activación de la UPR mitocondrial y protegería de la sintomatología de sarcopenia en ratones de mediana edad. Esto es lo importante, que son ratones de mediana edad, por lo tanto aquí hay una ventana donde todavía se puede hacer una intervención. No estamos trabajando con ratones tan ancianos o tan envejecidos. Para responder a esta hipótesis que se nos ocurrió, digamos, o se me ocurrió para postular en el proyecto Fondesit, planteamos los siguientes objetivos, no menores, que, bueno, el primero es evidentemente determinar si la UPR mitocondrial, está aumentada en estos ratones de mediana edad, en estos, digamos, primera instancia, o en el primer escenario de la sarcopenia. Luego, ver si las modificaciones de esta morfología mitocondrial afectan la UPR mitocondrial en el músculo esquelético, o sea, si modificar la fusión o la fisión tiene alguna incidencia sobre prender, entre comillas, o apagar estas vías de UPR mitocondrial. Y, por último, evidentemente, determinar si las modificaciones de esta morfología o de esta UPR aminoran este daño o estas manifestaciones de sarcopenia en el músculo esquelético de los ratones de mediana edad. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos podido hacer hasta ahora? Que no hemos estado exentos a dificultades, pero hemos tratado de trabajar lo mejor posible. Bueno, primero en ratones C57, que es el modelo que ocupamos en el desarrollo de este trabajo, vimos que nuestro control va a ser el ratoncito de los 6 meses, que es un ratón que ya está completamente desarrollado el músculo, ¿ya? Y nuestro sujeto o nuestra variable va a ser el ratoncito de 12 meses. Evidentemente suben de peso, pero esta subida de peso va acompañado de un descenso en la fuerza que tiene el ratón, esto lo medimos con un dinamómetro, y de un descenso también en la velocidad aeróbica máxima. O sea, efectivamente el ratón de 12 meses tiene problemas asociados al músculo esquelético que se ven en estos procesos de ejercicio, ¿ya? Nosotros también, evidentemente, hicimos las histologías para poder ver cómo se estaba presentando el músculo de estos ratones. Estos son cortes histológicos que se hicieron en el músculo de gastrocnemio y solio. Y, bueno, se tiñeron o se hizo la histología con hematoxilina eosina y la tinción de Fangison, que mide colágeno. Y lo que podemos describir es que el área cross-seccional, o sea, el área de la fibra muscular, está disminuida en los ratones de 10 a 14 meses. Y no solo eso, que es lo que aparece aquí en el gráfico, perdón, y no solo eso, sino que además hay una infiltración de colágeno mucho más pronunciada que en un ratón joven. Esto con respecto a la histología. Por lo tanto, nuestro modelo ya está desarrollando una sarcopenia temprana. ¿Qué es lo que pudimos ver con respecto a la UPR mitocondrial? Bueno, nosotros fuimos a medir por RT-qPCR
la expresión de genes asociados a este proceso de respuesta a proteínas mal plegadas mitocondrial, como los que ya les había nombrado yo, HCP60, que es una chaperona, CBP-beta, que es un factor de transcripción, y CLPP, que es una proteasa, y todos están aumentados significativamente cuando se comparan con los ratones jóvenes de 6 meses, incluso con los ratones de 9 meses, y a los 12 meses entonces podemos ver el aumento de la comparación con cualquiera de estos grupos controles. ¿Ya? Y si se fijan, aquí tenemos esta barrita morada que es de los 32 meses, que es nuestro control del ratón ya absolutamente envejecido y que se comporta de una manera distinta la expresión de estos genes en comparación con a los 12 meses. Por lo tanto, estamos hablando de procesos que son dinámicos, de ventanas donde ocurren ciertas adaptaciones mitocondriales y que tenemos entonces que tratar de describir bien dónde y por qué están ocurriendo en qué etapa para poder intervenir en el momento justo. ¿Cómo se traduce esto? No es lo mismo ponerse no le va a hacer mal, pero lo que puede desarrollar es distinto, ¿ya? Entonces la idea aquí es ver cómo van cambiando además estos mecanismos de respuesta adaptativa. Pero como trabajar en modelos murinos generalmente puede ser un poco engorroso y además a veces un poco caro, nosotros paralelamente trabajamos con líneas celulares de músculo esquelético, cultivo, de líneas que se llaman C12, que son de ratón, de músculo esquelético de ratón, y lo que hicimos fue encontrar un modelo para inducir senescencia celular, que era lo que yo les decía básicamente cómo se llama el envejecimiento en un modelo celular. Lo que hicimos fue entonces tratar estas células para obtener este modelo de estrés crónico a bajas dosis, que es lo que sería el envejecimiento, el paso del tiempo en general. Tratamos con bajas concentraciones de doxorubicina durante distintos tiempos, y luego sacamos el estímulo de doxorubicina y mantuvimos esas células en medio normal, o sea, en medio sin doxorubicina. Y lo que obtuvimos fue que efectivamente las células se ponen senescentes, esto lo verificamos con el ensayo de beta-galactosidasa asociada a senescencia, que es lo que se ve cuando uno ve las células un poco más azules. Creo que no escogí las mejores fotos, pero créanme que se ven azules las células que son senescentes, y no solo se ven azules, sino que se ven más grandes. Eso sí es bastante evidente en la foto, ¿ya? Entonces nosotros aquí ya tenemos nuestro modelo celular de senescencia. Cuando tuvimos este modelo de senescencia en líneas celulares, lo que hicimos fue ir a medir algunos la expresión de genes de algunos de las proteínas involucradas en la UPR mitocondrial. El primero, esto es muy preliminar, por eso no tiene barras de dispersión, este es un N1 y de a poquito hemos ido avanzando. Pero lo que vemos es que cuando nosotros pusimos a las células con con doxorubicina por 48 horas y las mantuvimos después 72 horas en un medio de baja glucosa, que es cuando mejor se puede ver cómo está funcionando la mitocondria, porque si uno en líneas celulares ocupa medios con alta glucosa, desarrollan o empiezan a utilizar mucho la glicólisis. Como nosotros queremos ver la acción de la mitocondria, lo que hacemos es manejarnos con medios de baja glucosa. Cuando uno las mantiene con medios de baja glucosa, tiene el espejo de lo que está pasando en la mitocondria. ¿Y qué fue lo que vimos? Que de una u otra forma, esta HSP60, que es esta chaperona de la UPR mitocondrial, se encuentra aumentada. Estos, como les cuento, son resultados preliminares, los está sacando Valentina Celis en mi laboratorio, ella está haciendo su tesis en esto y hemos tratado de a poquito de ir avanzando. Pero sí o sí se relaciona con lo que hemos podido encontrar en los ratones de mediana edad.
¿Cuáles son las proyecciones de este trabajo? Bueno, lo primero es terminar este FONDESIT con los objetivos que le corresponden, que implica realizar las modificaciones tanto de la morfología y la UPR mitocondrial, modificando con adenovirus antisentido de mitofusina para poder lograr que no se fusionen, que era lo que nosotros queríamos, o con otras herramientas, siRNA para ATF5, etcétera, realizar todas estas modificaciones para determinar la causalidad en el sistema. Porque si nosotros no comprobamos que si borramos A, entonces no pasa B, no podemos echarle la culpa a A de lo que pasó, de lo que pasó en B, ¿ya? Lo otro, bueno, realizar pruebas en células senescentes con diversas moléculas que nosotros ya sabemos que alteran algunos de estos procesos mitocondriales, para lo cual vamos a comenzar a trabajar con el profesor aquí, Cristian Espinosa, eso con algunas moléculas que se asocian a las proteínas de morfología mitocondrial y UPR mitocondrial, pero mientras hacemos esto en células, la idea es intervenir con ayuno intermitente, restricción calórica, los animales antes de que lleguen a los 12 meses y ver si a los 12 meses estos animales que fueron intervenidos con alguno de estos, ya sea restricción calórica o ayuno, desarrollan sarcopenia y si desarrollan este aumento en la UPR mitocondrial y esta morfología mitocondrial fusionada. Y evidentemente que la aspiración a largo plazo es tener moléculas que sean candidatas para poder ser utilizadas en animales y ver cómo estos responden en cuanto a los temas asociados al músculo esquelético. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu presentación. Justo en el tiempo también, así que no te bien. estar preocupada por eso, entonces sí. me pediste que te avisara. Le cedo la palabra al público por si alguien quiere hacer una pregunta a través del micrófono o dejar alguna pregunta vía chat y yo la procedo a leer. Cristian, ¿puedo preguntar? Por supuesto, Camilo. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Oye, súper interesante tu tema, la verdad es que fascinante. Gracias. Oye, dos cosas, pero es de mi ignorancia. ¿Hasta qué punto entonces los problemas musculares son asociados a un proceso normal de envejecimiento o patológico? Quiero decir, siempre el envejecimiento se dice que es un estado más que una condición patológica. Pero no sé, digamos, hasta qué punto es tan así o hay un daño que se podría eventualmente enlentecer o disminuir. Si fuese una condición más patológica, quizás se pueden tomar medidas más previas para inhibir un poco estos problemas musculares. Y lo otro que te iba a preguntar es si se conoce estas proteínas que tú mencionabas, que están mal plegadas o que son prototóxicas, si se conoce un poco de qué proteínas se trata y por qué no se pueden fácilmente, comillas, degradar por proteasa o por los sistemas que tenemos nosotros para degradar este tipo de proteínas no muy ventajosa. Ya, voy a tratar de organizarme. Primero, claro, la primera pregunta con respecto al envejecimiento, lo mismo que dije, no es un proceso patológico, no podemos decir que envejecer es algo patológico porque no es así. Sin embargo, cuando la sarcopenia está muy pronunciada, cuando se pierde mucha masa muscular, no solo se llega a perder la autovalencia y no poder caminar o caminar más lento, sino que además el músculo está muy relacionado con la homeostasis por ejemplo, la homeostasis de la glucosa, el metabolismo en general. Entonces podrías desarrollar resistencia a insulina y otro tipo de patologías por falta de masa muscular que te ayude a regular estos procesos metabólicos. Andrea, justo esa era mi pregunta, porque se asume que el envejecimiento no es patológico, uno asume que la pérdida de masa muscular tampoco, que es un proceso normal, digamos, que va cuando ya estamos más viejitos. Entonces, ¿hasta qué punto, digamos, no es un problema y es realmente un estado? ¿Me cachai? O sea, hasta el punto que tú dices que, claro, que ya hay condiciones... Hay gente que a los 80 años ya puede haber perdido el 40-50% de la masa muscular y eso ya es muy pronunciado.
Ya. hay un nivel de pérdida que no va a ser, tan nocivo, digamos. Ya. Pero además se ha visto ahora en investigaciones recientes que esta pérdida de masa muscular va de la mano de un aumento en la grasa. Entonces ahí Ya. viene además un montón Ya. de conceptos asociados a Pero la es- inflamación, el manejo de la glucosa y otro tipo de mecanismos que están influyendo. Ya. Entonces, si bien no es una patología, puede llegar a producir problemas Ya, o sea, todo metabólicos depende de cuánta asociados. masa muscular es lo que se está Exacto. perdiendo durante el envejecimiento. Perfecto. Exacto. Y todo depende de cuánto vamos a perder, depende de hasta dónde llegamos cuando teníamos 30 años. Claro. Porque Ya. de ahí partimos O sea, los que bajando. partimos mal, Ahora si uno... Lo que partimos mal vamos a llegar peor. Ahora siempre el ejercicio provoca hipertrofia de los músculos, así que siempre está bien empezar a hacer ejercicio. Y la segunda pregunta de las proteínas que se acumulan, bueno, se ha visto que son todo tipo de proteínas asociadas a los complejos mitocondriales, etcétera, etcétera, que finalmente terminan ahí porque se ha incentivado mucho, por ejemplo, la biogénesis mitocondrial, o sea, que se hagan mitocondrias nuevas, pero no se ha podido. Acordémonos que la mitocondria tiene su propio genoma también. Entonces, cuando tú tienes el genoma de la mitocondria y el genoma nuclear a cargo de la síntesis de una mitocondria nueva, tiene que haber una orquesta más o menos significativa para que se lleve a cabo bien el proceso, ¿ya? Entonces, si esto en cualquier minuto se pierde esta comunicación entre el genoma nuclear y el de la mitocondria, se empiezan a acumular proteínas que no tienen para dónde ir porque no podemos hacer proteínas nuevas. Y sí hay efectivamente proteasas y chaperonas que están encargadas de plegarlas o de degradarlas para cuando se están acumulando, pero llega a un nivel cuando es mucho que no se puede. Y por eso se desata la respuesta a proteínas mal plegadas, que es algo que se conoce mucho, pasa en el estrés de retículo, en el retículo endoplasmático, que está a cargo de la síntesis de proteína en su mayoría en la célula, que está muy descrito en la UPR del estrés de retículo. Pero la UPR mitocondrial, esta orquesta entre la mitocondria y el núcleo, es un fenómeno que es relativamente nuevo. Súper. Entonces hay poquitas cosas que se conocen. No sé Muchas si gracias, respondí. Andrea. Felicitaciones. Ya, gracias. Gracias, Camilo, por tu pregunta. La profesora María Fernanda Hornos a través del chat te felicita, Andrea, por tu proyecto y también tiene una pregunta. Gracias. Dice, ¿podría la inhibición de la fusión mitocondrial y consecuente inactivación de la UPR también proteger de la sarcopenia, en ese caso de la caquexia que se ve pronunciada en algunos tipos de cáncer? Ya, la caquexia es, como dice bien Fernanda, la pérdida de masa muscular por fenómenos asociados a cáncer, ¿ya? Las vías que regulan la atrofia o la caquexia, los mecanismos por los cuales, las vías que se prenden bajo ese contexto son distintas a las vías que se prenden en sarcopenia, ¿ya? Por ejemplo, atrogene y MURF, que son dos genes que siempre están muy pronunciados en atrofia muscular, ya sea por desuso o incluso en caquexia, no están pronunciadamente elevados en el fenómeno de sarcopenia. Entonces, yo no sé si podría conversar este fenómeno del envejecimiento a nivel natural, por decirlo, con una patología. Sobre todo que el cáncer en particular es una patología que tiene 2.500 millones de aristas y cualquier cosa podría estar influyendo en cómo se pierde la masa muscular. Así que la verdad que no, o sea, de poder habría que probarlo, pero no estaría tan segura que fueran por los mismos mecanismos, porque ya la base de la pérdida de masa muscular es distinta. Muchas gracias. Ya. Gracias, María Fernanda. ¿Alguien más del público quiere hacer alguna pregunta a través del chat o abriendo su micrófono? Yo puedo. Sí, Roberto, dale. Hola, Roberto. Hola, oye, felicitaciones, bien lindo tu trabajo. Yo, al igual que Camila aquí, de puro ignorante nomás, voy a preguntar algunas cosas que me llaman la atención. La sarcopenia, como la definiste, ¿cierto? Es un fenómeno de pérdida de masa muscular. Por lo tanto, asumo que tiene que
tiene que haber mucho de pérdida de proteínas contráctiles, que son las más abundantes en el músculo. Entonces, ¿de qué manera este fenómeno que tú estás estudiando de las alteraciones, independiente del mecanismo que sea responsable de la morfología mitocondrial, cómo estos mecanismos asociados están relacionados de alguna manera al catabolismo de proteicos en el músculo? Esa como primera pregunta. ¿Cuáles serían las señales, cierto, que le darían la instrucción a esa célula esquelética, muscular esquelética, digamos, destruya más proteína? Y la segunda es que te planteaste un modelo súper lindo en el que te centrabas en ATF5. Y después me pareció entender que tenías implementado una metodología también muy linda de electroporación de plásmidos en un músculo completo in vivo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no utilizar esa misma tecnología, a lo mejor para expresar o electroporar un plasmidio que exprese una interferencia de ATF5 y tienes controlado, digamos, el switch, digamos, de si eso va o no por esa vía? Y lo mismo, digamos, ¿por qué no concentrarte en ATF5 incluso en tu modelo de senescencia in vitro? Sí, bueno, de hecho eso es lo que vamos a hacer. Ah. En el proyecto está planteado de esa forma. Lo que pasa es que el proyecto plantea la relación entre la morfología mitocondrial, esto que nosotros encontramos fusionado, con lo de la promoción de la UPR mitocondrial, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que modificar las dos cosas, tanto la morfología como la UPR mitocondrial. Y lo tenemos planteado efectivamente hacer con electroporación de SH, RNA para TF5 y shRNA para mitofusina 2, ¿ya? Tanto en células, de hecho ya compré los SI, tanto en células como en animales. En animales es un poco más complejo, claramente por el tema de la electroporación, pero está planteado de esta forma, sobre todo para poder probar la causalidad, que es lo que nosotros queremos hacer. Exacto. Que implica que tenemos que realizar nosotros estos cambios para ver si se desata o no el fenómeno. Eso sí lo tenemos planteado tal cual. Así que si me lo preguntaste, quiere decir que se entendió la presentación. O algo por el estilo. Estoy contenta por eso. En cuanto a las señales que podrían promover el catabolismo y la pérdida de estas proteínas en el músculo, eso es un poco más complejo, pero bueno, la mitocondria se encarga de producir el ATP y mantener la célula bioenergéticamente correcta, entre comillas, y eso conversa mucho con señales de proliferación celular y de diferenciación. Entonces se ha visto que, por ejemplo, en el envejecimiento, FOXO, que es un factor de transcripción que promueve el catabolismo, está aumentado. Y FOXO conversa con la UPR mitocondrial a través de sirtuinas y un montón de vías que yo no mostré acá. Pero sería por, básicamente, pérdida de ATP, pérdida de energía, que promueve que señales que están encargadas del catabolismo vayan diciéndole a la célula, hoy estamos perdiendo energía, y empiecen a degradarse. Es por el manejo de la energía. No sé si se entendió. Sí, como digo, no es experto. Oye, y en los fenómenos de senescencia y de envejecimiento también hay un fuerte componente epigenético. Yo sé que estas cuestiones están súper lejos de a lo mejor abarcar un abanico de tecnología y técnicas para manejarlo, pero ¿qué hay de esto en el control epigenético del proceso mitocondriales? Mira, yo no me he metido mucho a andar en el tema epigenético porque ya per se es bastante complicado, pero se ha visto que algunas de acetilasas están involucradas en procesos, o sea, se encienden o se apagan por la influencia de procesos mitocondriales a través, como te decía yo, de sirtuinas y sobre todo de NAT, de NAT+, de poder reductor. NAT+, NATH. Entonces, yo no me he metido con epigenética particularmente, pero de que tiene que haber un componente es evidente. Ahora, ¿cómo conversa con las vías? No sé. Ok, gracias. ¿Ya?
Gracias, Roberto, por tus preguntas. En el chat, Andrea, la profesora Bárbara Herrera también te felicita por tu proyecto. Dice que es un muy Gracias. lindo trabajo. No sé si hay alguna otra pregunta por parte del público, ya sea a través del chat o levantando prendiendo sus micrófonos. No, No hay más preguntas. parece Quedó que todo no. claro. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, le agradecemos a la profesora Andrea del Campo por su presentación de su proyecto Fondesit. Y también recordarles que el ciclo de seminarios Fondesit continúa la próxima semana, a esta misma hora, el mismo día. Y muchas gracias a todos también por su asistencia. Ahí nos estaremos viendo. Ya, muchas gracias. Gracias a todos también y por la oportunidad. Que estén bien. Gracias, Andrea. Gracias, Andrea. Gracias, Cristian. Gracias. Gracias a ti, Camila. Chao. Chao, Chao a chao. todos. Chao. Chao. Chao.